al ambiente y al huésped, que son los componentes de la tríada ecológica, que puede ser objeto de examen en ustedes también. Ahora, la cadena epidemiológica va a tener 6 componentes o 6 elementos que identifican a la cadena epidemiológica, que va a estar el agente, el reservorio, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Aquí podemos estar viendo los 6 elementos de la cadena epidemiológica. Se dice que la enfermedad aparece como consecuencia de una cadena de acontecimientos que enlazan a los elementos de la tríada ecológica que le mencioné anteriormente. Y como ustedes ven, el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible, que lo vamos a estar viendo en cada uno de ellos en la conferencia del día de hoy. El agente causal va a ser un elemento o una sustancia o una fuerza animada o inanimada, cuya presencia o ausencia entrando en contacto efectivo con el huésped susceptible y en condiciones ambientales propicias sirven como un estímulo para iniciar o perpetuar el proceso de enfermedad. Cuando hablamos del agente causal, va a ser aquel que va a causar la enfermedad como tal. La presencia del agente causal va a ser aquel que va a desencadenar o perpetuar el proceso de enfermedad en el individuo. Ahora, ¿qué es el reservorio? Ojo con estos conceptos. Vuelvo y repito, ojos con estos conceptos. ¿Qué es el reservorio? Son los animales, las plantas, hombres, materia orgánica, materia inanimada. Y el agente causal vive y se multiplica en condiciones para ser transmitido a un huésped susceptible. O sea, el agente causal vive y se multiplica en condiciones para ser transmitido a un huésped susceptible. Y ahí va a ser donde va a encontrarse el reservorio. El reservorio va a ser la fuente donde va a hospedarse, como aquel dijera, el agente causal, que es el que va a provocar la enfermedad como tal. Los reservorios humanos, el individuo como tal, aquí pudiéramos estar viendo los portadores, que puede estar el portador sano, el portador en estado de incubación y el portador convaleciente. El portador sano puede ser aquel paciente que puede portar un virus, como por ejemplo, hoy estamos viendo en la pandemia que está viviendo Ecuador y el mundo entero sobre el COVID-19, que existen ya los portadores sanos. Tienen el virus dentro de su organismo, pero son portadores sanos porque no tienen, están asintomáticos. Está el portador en estado de incubación. Cuando hablamos de estado de incubación, es en el estado en que comienzan a aparecer los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Y está el portador convaleciente, que es una vez que pasa todo el periodo prepatogénico, patogénico y el postpatogénico, viene el periodo convaleciente de la enfermedad, que ahí estaría incluido dentro de la parte del periodo postpatogénico. Aquí podemos ver lo que son los casos, que pueden ser casos clínicos y los casos subclínicos o inaparentes como tal. Ahora, reservorios humanos. Ojo con todo esto. Animales pueden ser los animales domésticos. Pueden ser animales domésticos, de crianza, salvajes. Todos sabemos cuáles son estos tipos de animales, que no vamos a detenernos en esto. Las plantas, principalmente las que son de alimentos, que pueden actuar también como vehículos de algunas enfermedades gastroentéricas, sobre todo, que son una de las causas fundamentales. Por ejemplo, cuando las plantas, estamos hablando de las verduras que nosotros nos comemos a veces a diario, la lechuga, el rábano, el coliflor, etcétera, que a veces no le realizamos el proceso de desinfección correcto a estas plantas, y todo esto son tratadas con sustancias químicas y que pueden ser perjudiciales para la atmósfera y también para los seres humanos. El suelo y el agua, que pueden actuar también como vehículos. El suelo también, a veces cuando caminamos descalzo, cuando hacemos trabajo en la tierra y no suelos que puedan estar contaminados también, que pueden contaminar las plantas también.
el agua que puede estar contaminada y nos llevamos entonces a la boca, a las manos, cuando tomamos el agua que no potable o no hervida, que pueden actuar también como vehículos canalicular ascendente de enfermedades. Y los alimentos, también algunos alimentos que pueden actuar como vehículos cuando hablamos de alimentos mal cocidos o no damos la cocción requerida en el tiempo requerido, y pueden desencadenar algunas enfermedades, sobre todo las ETA, que son las enfermedades de transmisión alimentaria, que son una de las causas fundamentales de esta. Ahora, cuando hablamos de la puerta de salida, está la vía respiratoria, la vía intestinal, urinaria, genital, lesiones abiertas y las salidas mecánicas que pueden ser por la piel, la carne de cerdo, etc. La vía respiratoria, todos sabemos que nosotros al inhalar o al inspirar o expirar, podemos también, o a la hora de que estamos hablando, exhalamos algunas microgotas de saliva, y es una de las vías de salida también de cualquier tipo de virus. Por ejemplo, hoy dentro de las medidas de bioseguridad que existen en cuanto al coronavirus o al COVID-19 está el uso correcto de la mascarilla, no tanto para evitar que nosotros nos contagiemos, sino es para evitar contagiar a una segunda persona o a varias personas más. La vía intestinal, igual. La vía intestinal es porque a veces hablamos de la vía orofecal, cuando vamos al baño y no nos lavamos correctamente las manos después de ir al baño y no hacemos el proceso de desinfección correcto de las manos, y puede ser otra de las puertas de salida también, porque nos la llevamos a la boca y hacemos una reinfección gastroentérica. La vía urinaria, también la vía urinaria también puede ser a través de la orina, a través de la vía canalicular ascendente, de la vía urinaria, sobre todo en las mujeres, que es más frecuente las infecciones del tracto urinario. ¿Y por qué son más frecuentes? Porque en la mujer la uretra, el diámetro de la uretra es más pequeño que en el hombre. El hombre puede medir de 7, 8, 12, 13 centímetros la uretra, y en la mujer casi siempre de 1 o 2 centímetros nada más, y por eso está más cerca de la vejiga, y al presentar dificultades en el esfínter vesical y pueden haber rebosamiento de orina, y en la mala higienización de la mujer a la hora del lavado o del secado después de ir al baño a realizar la misión, puede ser una puerta de salida también de alguna enfermedad. La vía genital, de la misma manera, igual que la urinaria, muy parecida a la urinaria también, las lesiones abiertas cuando pueden existir algunas infecciones de la piel también, como cuando habla muy aparejada a la salida mecánica sobre la piel, de lesiones abiertas, de fracturas en accidentes, etcétera, pueden ser también puertas de salida de alguna enfermedad. La vía de transmisión. Ojo con esto, con la vía de transmisión. Vuelvo y repito, cada uno de estos elementos pueden ser objeto de evaluación en el examen bimestral o en evaluaciones que vamos a estar realizando a ustedes en las próximas clases que vamos a estar dando. La vía de transmisión, que puede ser de dos maneras: transmisión directa o transmisión indirecta. Cuando hablamos de la transmisión directa, están los vehículos que pueden ser por seres inanimados. En el vehículo la gente no se reproduce como tal. ¿Cómo va a estar el agua, el aire, la leche, comida, los fómites? Fómites son los vómitos, el sudor y demás que puede estar expendiendo el ser humano. La transmisión indirecta va a estar relacionada casi siempre por vectores. Y todos sabemos que lo que es un vector es un ser vivo, generalmente artrópodo. El agente no se reproduce, solo viaja de un lugar hacia el otro. Y la transmisión puede ser mecánica, puede ser por picadura y puede ser por transformación biológica. Por ejemplo, la rata puede causar varias enfermedades. Dentro de ella está la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que comienza a presentar el paciente manifestaciones generales, fíjense, muy parecida a veces al virus del COVID-19. Empieza con toma del estado general,
puede empezar rinorrea, que son secreciones por la nariz, fiebre alta en pico, sobre todo en el horario de la noche, dolores articulares, mialgia, que las mialgias son los dolores de los músculos, dolores en todo el cuerpo, dicen, como a veces uno dice, me pasó un tren por encima porque me siento mal y no tengo deseo de hacer nada. Y eso es una de las enfermedades que puede ser por transmisión indirecta a través de un vector. Y otro poco más de sintomatología que puede dar hepatoesplenomegalia. La hepatoesplenomegalia no es más que el aumento de tamaño del hígado y del vaso. Hepatoesplenomegalia, porque dice hepatomegalia, es aumento de tamaño de la ecogenicidad del parénquima hepático. Y la esplenomegalia es el aumento de la ecogenicidad del parénquima del vaso. ¿De acuerdo? Eso es para que tengan cultura y más o menos ustedes explicarle algo acerca y tengan un poco más que aprendan un poco más de medicina. Y son términos que pueden estar escuchando ustedes tanto en un consultorio como en los hospitales, sobre todo. Es muy frecuente escuchar estas manifestaciones. La puerta de entrada, muy parecida a la puerta de salida. Puerta de entrada puede ser la vía respiratoria, como expliqué anteriormente, la intestinal, la genital, que puede ser la genital. Cuando hablamos de la genital, sobre todo las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual a través de la vía genital, sobre todo algunas infecciones de transmisión sexual o síndrome de flujo vaginales que pueden estar dados por clamidia, por neumococos, por gonococos, como tal, y otras enfermedades más que van a estar viendo ustedes posteriormente en esta unidad que vamos a estar haciendo presentación sobre las infecciones de transmisión sexual. Las lesiones abiertas, igual como lo expliqué anteriormente, y la entrada mecánica, como dije, de la piel, la carne de cerdo, etc. Ahora, ojo con esto aquí que le voy a hablar. El huésped susceptible, deben existir ciertas variables en el huésped que influyen o participan en el proceso de enfermedad como tal. Se dice que el agente infeccioso puede establecerse, puede reproducirse y generar una interacción entre el huésped susceptible y el agente. Y es entonces cuando va a interactuar con el huésped y se produce la enfermedad. Por ejemplo, si ustedes ven en esta imagen aquí, el agente se encuentra afuera. Esta agente se introduce dentro del organismo. Aquí en el organismo se multiplica. Se multiplica. Si el organismo, en dependencia del nivel de inmunidad que tenga el organismo, va a permitir que se produzca la interacción. Si el organismo tiene un buen nivel de inmunidad y no permite la interacción con el huésped, no se produce entonces la enfermedad como tal. Vuelvo y repito, el agente infeccioso ingresa en el organismo, aquí se multiplica y si el organismo aquí se multiplica, se reproduce y puede provocar una interacción entre el huésped, si este organismo, o sea, el huésped, tiene un nivel inmunitario deficitario, tiene las defensas bajas, como aquel que dice, puede hacer que se produzca la enfermedad. Pero si el organismo, su sistema autoinmune es fuerte, es potente, puede entonces que no se produzca la enfermedad. Y es ahí donde está este mecanismo de acción del agente etiológico con el huésped susceptible. ¿Entendieron hasta ahí? Bueno, seguimos. Ahora, existen varias variables del huésped que influyen en la origen y en la propagación de la enfermedad. Ojo con esto. Ahí está la edad, que puede influir en el origen y la propagación. No es lo mismo una enfermedad que le dé a un recién nacido, a un lactante, a un niño, que a un adulto joven que ya ha desarrollado su sistema inmune, ya está desarrollado y ya tiene inmunizaciones previas y demás, y que puede influir de cierta manera, en muchas ocasiones, en algunas infecciones, sobre todo enfermedades infectocontagiosas. El sexo, igual.
El sexo en la raza blanca, el sexo masculino o en el sexo femenino. Hay enfermedades que son más propensas a desarrollarse en la mujer que en el hombre, sobre todo las infecciones, las enfermedades por transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual, sobre todo, son más frecuentes en la mujer que en el hombre. No quiere decir que en el hombre no sean frecuentes, pero es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, también por el modo del aseo de la mujer, que a veces no lo realizan correctamente. La raza es otra variable que puede influir en la propagación de una enfermedad. Hay enfermedades, por ejemplo, está la hipertensión arterial, por ejemplo, en la raza negra, existe una hipertensión arterial que se llama la hipertensión arterial maligna de la raza negra, porque es más difícil de controlar y de tratar que en la paciente de la raza blanca. El estado nutricional es otra variable también. Cuando existe un estado nutricional deficiente que el organismo no permite la defensa del organismo actuar de inmediato, pueden también desencadenar, ser una variable para propagar una enfermedad. La fatiga y el estrés, muy importante hoy en día, sobre todo el estrés que vivimos nosotros, que está viviendo el mundo entero sobre este virus que está azotando al mundo entero, como dije anteriormente. Personas que se han quedado sin trabajo, que no tienen el dinero para alimentar a sus hijos, y todo el estar encerrado, que nunca habíamos estado tanto tiempo en el confinamiento que tenemos hasta el día de hoy todavía, y eso genera un estrés y puede desencadenar enfermedades. Las enfermedades, sobre todo en el estrés, pueden ser, fíjense, las enfermedades pueden ser psicosomáticas o somatopsíquicas. Cuando hablamos de psicosomáticas es cuando siempre el estrés influye sobre la psiqui. Y yo digo, me voy a enfermar y tengo un aspecto negativo sobre algo, y siempre lo negativo atrae a lo negativo y eso hace que desencadene enfermedades. Al igual, hay enfermedades somáticas, por ejemplo, tuvo un accidente, cierta persona, la tuvieron que amputar una pierna, no puede desarrollar sus actividades de la vida diaria como lo hacía anteriormente, y eso le afecta la psique como tal. Y el paciente se deprime porque no puede realizar todas sus actividades de la vida diaria, y eso puede entonces traer como consigo una enfermedad. Además de la susceptibilidad, la resistencia y la inmunidad que pueda tener cada individuo personalmente. Ojo con estas variables del huésped que influyen en el origen de la propagación de la enfermedad. Ahora, aquí vemos lo que es la triada ecológica y vemos lo que es la cadena epidemiológica. Si ustedes ven, el agente causal y el reservorio siempre van a estar relacionados como la fuente infectante o el reservorio, que va a ser el agente. Va a estar dentro del componente de la triada ecológica. En la vía de transmisión va a estar el ambiente, y aquí va a estar lo que es la puerta de salida y la vía de transmisión. La puerta de salida, vimos todos los aspectos anteriores: respiratoria, la mecánica, por la piel, la genital, la urinaria, etc. Y la vía de transmisión, que puede ser directa o indirecta como tal. Sobre todo la indirecta cuando hablamos de los vectores, que son los causantes de algunas enfermedades, y la directa, que las manifestaciones que hablamos sobre todo del ambiente, sobre todo el agua, el suelo, etc. Y esto va a estar dentro de lo que es la triada ecológica en el ambiente. Y la puerta de entrada, muy parecida a la puerta de salida, y el huésped susceptible, también, y el huésped susceptible, que va a estar dado dentro de la triada ecológica como los huéspedes. ¿De acuerdo? Ojo también con esta lámina. Aquí podemos ver ya lo que es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad existe, y ojo con esto que les voy a estar explicando hoy. Ojo con esto. Existen tres periodos. Está el periodo prepatogénico, está el periodo patogénico y está el periodo postpatogénico. Dentro del periodo prepatogénico, ahí van a interactuar lo que son los determinantes sociales y los aspectos individuales de la persona, del individuo como tal. Y aquí
van a interactuar lo que es la cadena epidemiológica. Los 6 elementos de la cadena epidemiológica van a estar presentes en el periodo prepatogénico, que es cuando el agente causal o agente etiológico interactúa con el huésped susceptible, y aquí entonces vemos lo que es el curso natural de la enfermedad, que es el periodo patogénico. Si se produce la interacción entre el huésped susceptible, fíjense, si se produce la interacción entre el huésped susceptible y el agente causal como tal, da inicio a la enfermedad. Y ahí entonces vamos a estar viendo lo que es, cuando ya una vez que se inició la enfermedad, vamos a estar evaluando ya lo que es el periodo patogénico o el curso natural de la enfermedad, que es, va a tener 2 periodos, un periodo preclínico y un periodo clínico. ¿De acuerdo? El periodo patogénico va a tener 2 periodos, el preclínico y el clínico, y ahí es donde vamos a estar iniciando, o sea, ahí aparecen el inicio de los síntomas y signos clínicos de la enfermedad. ¿De acuerdo? Aquí en el periodo patogénico, periodo preclínico y periodo clínico. Ahí va a estar el inicio de síntomas y signos clínicos de la enfermedad como tal. Ahora, el periodo pospatogénico ya va a ser el fin de la enfermedad. Cuando hablamos del fin de la enfermedad, que puede ir a la curación, o puede ir a la rehabilitación, o puede ir a la muerte o el exitus. Fíjense ese término que ustedes en la práctica o en un hospital pueden estarlo escuchando. Exitus. Porque no es lo mismo que yo le diga a un paciente, este paciente está punto al exitus o está a punto a la muerte. ¿Por qué? Porque está en un estado crítico y va a ir a la muerte o va a ir al éxito. El paciente no es médico, o puede ser que sea algún trabajador de la salud que pueda tener conocimiento de este término. Pero sí se lo digo y anótelo, un éxitus, no de éxito. El éxito es algo que tú obtienes con facilidad y es algo grande. Pero el éxitus es un término que es sinónimo de muerte. ¿De acuerdo? Y aquí es donde está entonces el periodo postpatogénico, que es el fin de la enfermedad. O sea, aquí vuelvo y repito las 3 partes de la historia natural de la enfermedad. Periodo patogénico, que vamos a estar evaluando la cadena epidemiológica, los 6 elementos de la cadena epidemiológica, donde van a estar interactuando los determinantes sociales y los aspectos individuales. Y aquí vamos a estar viendo los niveles de prevención y promoción para la salud. Donde vamos a estar viendo en la primera parte, que va a estar dando acerca de la prevención, promoción de la salud y protección específica a la salud de los individuos como tal. ¿De acuerdo? Permiso. Ahí. Entonces, ahí, en el periodo patogénico, que es el segundo periodo, entonces ya, que estuvimos hablando de lo que es el periodo preclínico y el periodo clínico, que es el inicio de los síntomas y signos. Recuerden que van a ver adelante, que fue la primera diapositiva que vimos, la interacción que se produce entre el agente causal y el huésped, y si este permite que se produzca la interacción del huésped susceptible con la gente, pues se produce el inicio de la enfermedad y aparece entonces el periodo patogénico como tal, o el curso natural ya de la enfermedad. Y el periodo postpatogénico, que es lo que le decía, puede ir a la curación y va a ser el tercer nivel de atención del individuo como tal, que puede ir a una discapacidad, puede estar rehabilitado o la enfermedad, la curación de la enfermedad, o puede dar alguna discapacidad o secuela como tal. Por ejemplo, hay enfermedades, sobre todo las enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo, las trombosis cerebrales, los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales que pueden ser intraparenquimatosas y las intraparenquimatosas casi siempre que son las que van a producir secuelas en el organismo,
como hemiplegia, paraplegia, cuadriplegia, etcétera. Pueden dejar alguna discapacidad o secuela de la enfermedad como tal. Al igual la meningoencefalitis meningocócica puede dejar secuelas también de discapacidad en el organismo, y el éxitus o la muerte como tal, que va a estar relacionado con el tercer periodo postpatogénico. Y aquí, en este diapositivo, vemos los periodos de la historia natural de la enfermedad, que el periodo prepatogénico, que es lo que estuvimos hablando anteriormente, la cadena epidemiológica que va a estar dado en un proceso en el ambiente, cuando el agente interactúa con el individuo, con el huésped susceptible como tal, puede aparecer entonces el periodo patogénico o el curso natural de la enfermedad. Y una vez que pasa por los dos periodos, periodo preclínico y el periodo clínico como tal, es el inicio o aparición de los primeros signos y síntomas de la enfermedad, y el tercer periodo, o sea, aquí proceso en el huésped susceptible, que es donde se está efectuando el periodo patogénico, y pasar entonces al tercer periodo postpatogénico, como le dije, que puede ser a la curación, a la discapacidad o secuelas, o al éxitus o muertes. Ahora, en el periodo de la prepatogénesis está el proceso en el ambiente y la interacción en el agente, huésped y medio ambiente. En el proceso en el ambiente hay múltiples influencias del medio ambiente, crean constantemente estímulos mucho antes de que exista la interacción agente-huésped susceptible. Pueden existir los conceptos de multicausalidad y está el concepto ecológico como tal. Eso, periodo de la prepatogénesis como tal, habla sobre el proceso en el ambiente, que está dentro de la tríada ecológica. Ahora, en la interacción agente, huésped y medio ambiente, que es ya lo que es la tríada ecológica, la interacción produce la pérdida del equilibrio, o sea, va a ser el fracaso de la adaptación. Esto da inicio al proceso de la enfermedad como tal. Se produce el estímulo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se produjo una interacción o una pérdida del equilibrio entre el agente causal y el huésped susceptible, y se produce entonces la enfermedad. Y el estímulo da inicio a la enfermedad en el huésped susceptible. Aquí en el periodo de la patogénesis o el curso natural está el periodo patogénico ya, que se inicia cuando sucede la interacción del estímulo de la enfermedad con el huésped susceptible. Esto es ya una reafirmación de lo que hemos ido hablando anteriormente. Ustedes ven aquí el agente cuando se produce la interacción con el individuo y provoca el periodo patogénico ya de la enfermedad, el inicio de los signos y síntomas, y que pasaría entonces al periodo postpatogénico, que puede ser a la curación, puede ser al estado crónico también, puede ser un defecto o daño, o una discapacidad, la muerte o el éxito como tal. Aquí estaría dado por la evolución de la enfermedad en el hombre desde su inicio como resultado de la interacción del hombre con el estímulo de la enfermedad, que sería el agente causal, que es el que productor de la enfermedad. ¿Cuándo se inicia la enfermedad? El agente puede estar ya en el huésped susceptible, reproducirse inclusive, pero sin producir todavía la interacción o respuesta del huésped. Todavía no se ha iniciado el periodo de la patogénesis, se está en el eslabón final de la cadena epidemiológica, es decir, todavía en el periodo patogénico como tal. En el periodo patogénico, aquí, como hemos hablado anteriormente, está el agente que está en la primera etapa preclínica, aparecen los signos y síntomas. Cuando aparecen los signos y síntomas, ya estamos en el periodo de la etapa clínica, y de ahí pasaría al periodo postpatogénico, que sería la curación, el estado crónico, el defecto o secuela como tal, o discapacidad, o la muerte, que sería el fin de la enfermedad como tal. Aquí, conceptos en relación al periodo patogénico: está el proceso en el hombre, interacción del estímulo huésped. El huésped genera una respuesta casi siempre. Esa respuesta es la que no permite que
que se produzca la interacción entre el agente causal y el huésped reacciona frente al estímulo en forma fisiológica, o sea, adapta, y luego patológico, que es cuando fracasa en el esfuerzo por adaptarse. Perdón. Están los cambios bioquímicos, cambios tisulares detectables antes de que aparezcan los signos, los síntomas y signos clínicos. Están la aparición de síntomas y signos clínicos como tal y el fin del periodo patogénico con todo lo que hemos hablado en el transcurso de la clase. Ahora, muy importante esto, los tipos de prevención. Está la prevención primaria, que en la prevención primaria vamos a estar evaluando siempre lo que es la promoción de la salud y la protección específica al paciente. Eso en los niveles de prevención primaria se ven siempre, sobre todo en los módulos de salud aquí, en la atención primaria, que se encuentran en los barrios, en las ciudades aquí, por ejemplo aquí en Ibarra. Está la prevención secundaria, que sería ya la prevención que estaría ya relacionada con la etapa preclínica y la etapa clínica como tal, que ya ahí estaríamos realizando lo que es el tratamiento del enfermo sintomático ya. Cuando hablamos del tratamiento del enfermo sintomático es cuando ya le estamos imponiéndole nosotros un tratamiento para curar la enfermedad o hacer todo lo posible porque esa enfermedad se cure. Y la prevención terciaria va a estar relacionada con la rehabilitación de las secuelas. Los centros rehabilitadores son los encargados de la rehabilitación de las discapacidades que pueda haber generado. No solamente son aquellos que no puedan caminar, no demás. La rehabilitación se encarga también de hacer rehabilitación a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, dígase la obesidad, dígase el sedentarismo, dígase el hábito de fumar, dígase sobre la hipertensión arterial, sobre la cardiopatía, la insuficiencia cardíaca. Hacemos también rehabilitación sobre secuelas de los infartos agudos del miocardio, los IMA, infarto agudo del miocardio, también, etcétera, etcétera. Y también de todas las enfermedades cerebrovasculares también. Y también en el retraso del desarrollo psicomotor en el niño, que es muy frecuente, que se ven hoy en la actualidad, sobre todo en los niños. Y aquí ya, bueno, esta es insistiendo nuevamente en todo lo que hablamos anteriormente, ya la diapositiva en su completo enunciado, que es lo que queremos. Ojo con toda esta diapositiva del periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. ¿Cuáles son los elementos en cada uno de estos periodos? ¿Y qué significan cada uno de ellos? Al igual que la cadena epidemiológica, igual. Porque cuando hablamos de todo esto, nosotros lo vamos a interactuar o vamos a integrar con los factores de riesgo que puedan estar asociados. Recuerden que los factores de riesgo son aquellos que pueden causar una enfermedad o daño a la salud como tal. Un riesgo o daño a la salud, ¿verdad? Y entonces hay factores de riesgo que pueden desencadenar una enfermedad por X o por Y motivos, dígase el hábito de fumar, el alcoholismo, etcétera, que ustedes ya saben algunos de los factores de riesgo, que en las diapositivas que están también en la plataforma, ahí están viendo los tipos de factores de riesgo, los riesgos demográficos, riesgos fisiológicos, riesgos laborales, riesgos genéticos, etcétera, que ustedes van a estudiar y van a hacer un informe relacionando los factores de riesgo, todos los factores de riesgo, explicando por cada paso de los factores de riesgo. Ahí en las diapositivas que están en la plataforma son algunos factores de riesgo. Existen muchos más factores de riesgo. ¿De acuerdo? Existen muchos más factores de riesgo. Entonces es ahí donde ustedes van a abundar un poco más y van a estar realizando el informe en relación con la cadena epidemiológica. Hasta ahí, eso es lo que queríamos explicarle a ustedes. Doctor, una pregunta. ¿Sí? A ver.
Con lo que usted dice que hagamos el informe, tenemos que hacer con cada factor de riesgo qué enfermedad se puede desencadenar de cada uno de esos o cómo. A ver, ustedes van a empezar hablando, todo esto hay que hacerlo en normas APA. Ustedes van a empezar hablando acerca de los factores de riesgo, hacer una introducción. Los factores de riesgo son esto, esto y esto. Pueden clasificarse en modificables y no modificables. Y entonces ahí vamos a estar evaluando cuáles son los modificables, cuáles son los no modificables. Y de ahí vamos entonces a buscar cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, laborales, los demográficos, los genéticos, los fisiológicos, etcétera, 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 que son varios tipos de factores de riesgo. Ahí vamos a hablar de cada uno de ellos, y entonces lo vamos a interrelacionar con la cadena epidemiológica. En la cadena epidemiológica, ¿qué es lo que queremos? Que hablen acerca de cada uno de los componentes de la cadena epidemiológica, de los 6 elementos de la cadena epidemiológica. ¿De acuerdo? Van a hablar de los 6 elementos de la cadena epidemiológica. Ahí. Y eso es lo que van a hacer, es un informe que van a subir individual a la plataforma, integrándolo todo eso. Y entonces vamos a hacer exposición grupal. Vamos a hacer una exposición grupal. ¿De acuerdo? Una exposición grupal que la vamos a hacer cada grupo. Ya ustedes en otras asignaturas anteriores tienen sus grupos conformados, ¿verdad? Sus equipos para presentar, porque ya ustedes han hecho presentación anterior. Yo no voy a crear ningún equipo nuevo ni nada de eso. Lo mismo que ustedes tienen, yo voy a trabajar en base a lo que ustedes tienen. Ahora, ¿cuántos equipos tiene cada grupo? El grupo A tiene como 6 equipos, creo, porque son bastantes. El grupo C, pero el grupo A y el grupo B, ¿cuántos equipos tiene cada uno? A ver. Doc, o sea, tenemos grupos de 4 y de 5 personas. Depende de usted de cuántas quiere, entonces. A ver, pero ¿cuántos equipos tienen en total? Somos como 8 equipos o 7. Ah, demasiado duro equipo. Demasiado equipo porque tenemos que tener como mínimo 6 equipos, como mínimo, o como máximo, que diga, como máximo 6 equipos. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo en una hora que hagan la presentación todos. ¿Entienden? No nos Entonces, da en para una hacerle hora, no nos grupos da. de 6, que salgan 6 grupos, Liz. Tratar de hacerlo en grupo de 6, de 5, pueden hacerlo. Ya, listo, Doc. Lo hacen ustedes. Ahora, miren, nosotros esa tarea ya yo se la estuve abriendo al grupo A, si mal no recuerdo, hasta el día 4, el día 5 por ahí del próximo mes de junio. Es para subir el informe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿El informe del proyecto? de integración, el proyecto de integración, ese lo van a subir en la fecha que está en la plataforma, que lo tenían Está hasta el para día hoy. de hoy. Estaba hasta hoy. Ya yo hoy en la mañana le cambié a uno al Ya, grupo listo, A Doc. hasta el día 5, creo el día 4 o el día 5, si mal no recuerdo. Van a tener unos días más. El informe es individual, cada uno hacemos nuestro El informe es individual. Los informes los van a subir individual, cada uno. ¿Oyeron? Lo van a subir individual cada uno de ustedes. Ahí. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? El grupo, el grupo 1 y 2, el equipo 1 y 2 de cada grupo, equipo 1 y 2. El 1 y 2 y el 3. Y el 4, el 5 y el 6. O sea, el 1, el 2 y el 3 estarían hablando de los factores de riesgo. O sea, agentes y factores de riesgo. Agentes y factores de riesgo. ¿Verdad? Y el grupo y los grupos 3, el 4, 5 y el 6 estarían hablando de la cadena epidemiológica. Ahora, cada uno se lo tiene que estudiar las dos cosas, los factores de riesgo y los agentes y la cadena epidemiológica. Porque yo puedo hacerle preguntas
al de los factores de riesgo de cadena epidemiológica, y a los de cadena epidemiológica le puedo hacer preguntas de factores de riesgo. ¿De acuerdo? Doc, en el informe va de los dos temas, ¿verdad? En el informe van los dos temas. Vuelvo y repito, los dos temas van. Ya usted del grupo C tiene experiencia de esto. Va todo el contenido que está ahí en el informe. Ahora vamos a presentar lo que yo le estoy diciendo a usted ahorita. El grupo 1, 2 y 3 hace lo que son los agentes y factores de riesgo. Y el grupo 4, 5 y 6 va a estar haciendo lo que es la cadena epidemiológica. Ahí me van a hablar de todos los componentes o eslabones de la cadena epidemiológica y todo lo que es el periodo, el curso natural de la enfermedad. Cómo ustedes se lo reparten a su manera. Yo lo que sí quiero es que cada cual interprete y sepa cuál es el curso natural de la enfermedad, cómo es que se produce, cuáles son los eslabones de la cadena epidemiológica, cuáles son los componentes de cada eslabón como tal, que la vía de transmisión, que puede ser directa o indirecta, por qué es directa, por qué es indirecta, el reservorio, esas cosas así. Esos conceptos así, esas cosas así, son las que puedo estarle preguntando a ustedes. ¿De acuerdo? Esa presentación vamos a estar haciéndola para la próxima semana. Ahora, todo el mundo se va a preparar. Ahora, yo la próxima semana en la presentación, yo puedo decir, el grupo 4 va a empezar a presentar. Y el grupo 1 es el que yo decida. Porque todos en un día no se pueden evaluar. Todas las presentaciones no las podemos hacer en un día. Recuerden que el grupo C tiene experiencia de eso. A veces hacíamos 1 o 2 y los mismos estudiantes le hacían la pregunta a los exponentes o los que exponen le hacen preguntas al auditorio. Y yo los evalúo. Y ustedes mismos se están evaluando. ¿De acuerdo? De esa manera, y lo estamos obligando a ustedes a estudiar. Para de tal manera que se aprendan las cosas un poco más y se preparen mejor para la prueba bimestral. Cuando vengamos a ver, ya estamos en el mes de junio casi ahorita y el examen ya está arriba de nuevo el bimestral. Y tenemos que terminar toda esta unidad completa y la vamos a hacer así de esta manera. Los del grupo C saben que tienen experiencia de esto, que ya esto da más resultados que yo venir aquí y ponerme a hablarle, que mucho apaga las cámaras, se ponen a cocinar, se ponen a comer, se van afuera, dejan el teléfono ahí y pues, le tumbo la cámara y el audio y nadie sabe lo que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Porque eso lo hemos vivido ya. Entonces, de esa manera vamos a hacer el examen. Dígame. Y, o sea, vamos a tener las clases de la misma hora que está en el horario o con Sí. para las posiciones. Sí, para las posiciones en el mismo horario que le corresponde a ustedes. Bueno, hoy estamos haciendo la retroalimentación, estamos haciendo toda la preparación, pero, por ejemplo, mañana le tocaría al grupo C, pero el grupo C no se va a preparar para mañana todos. Ya les voy a dar para que se preparen para la próxima semana y hacer una evaluación. Y ya ahí le estamos preparando para la próxima semana hacer. Cuando terminemos la presentación, yo les voy a estar orientando lo que vamos a hacer en la próxima semana. Así es como yo me ha gustado siempre hacerla. ¿Cuánto mañana tiene con nosotros, con el Betien? Es lo que le digo. Mañana le toca al al grupo B. Pero no le da tiempo a ustedes de hacer toda la, digo yo. Si están dispuestos, la hacemos mañana la presentación, pero creo que no van a estar todos listos para la presentación para el día de mañana. ¿De acuerdo? Les voy a dar, por eso decidí hacerlo todo esto hoy unido y que hablar el mismo idioma para todos los grupos. Ahora, las presentaciones las hacemos individual en cada grupo. Ya. ¿Oyeron? Ya yo lo voy a ir orientando así y cuando haya alguna información general así, la hacemos los 3 grupos a la misma vez. ¿De acuerdo? Doc, sí, otra cosita. A nosotros al B aún no nos cambia la fecha para entregar ese proyecto. Solo nos queda un día. Ahí sale un día, 2 horas. No, nos queda horas nomás. Vuelvo y le repito. Le dije que empecé esta mañana y le cambié al grupo A. Ya el grupo A la tiene cambiado para el día 4 y el día 5.
Cuando termine con ustedes aquí ahorita, voy a cambiarle al grupo B y le voy a cambiar al grupo C. La Ah, fecha, ya. Ya, Doc, gracias. esa la vamos a Doc, estar una para la pregunta. próxima semana. Sí. Una pregunta. El informe es grupal, pero lo subimos individual, ¿no? El informe ustedes lo hacen individual, lo hacen, claro, tienen que hacerlo en grupo porque van a hacer presentaciones. ¿Cómo le digo que hagan las presentaciones? Pueden hacerla en forma de diapositiva. Ustedes hacen, pero oigan, ustedes tienen que hacer las diapositivas en base al informe que ustedes hacen. Está. ¿De acuerdo? En base al informe que ustedes están haciendo. Porque a veces ha pasado de que hacen un informe, ponen una cosa y presentan otra. Y entonces ahí donde pierden ustedes. Porque yo le empiezo a hacer preguntas del informe. Entonces el informe lo hice y no me lo aprendí. Y ni lo leí. O lo hizo uno solo del grupo, que es lo que más abunda en ustedes. Lo hace una sola persona, se lo pasa a los demás y los demás son los que se lo aprenden nada más. Ya, gracias. Entonces, es lo que quería hablar con ustedes. Un beso. No veo a Jonathan del C. Voy a pasar lista ahora. Sí, Jonathan tenía un problema familiar y dijo que no se iba a poder conectar. Hubieron algunos estudiantes que me escribieron. Vuelvo y repito, cuando vayan a faltar algunos, tienen que escribirme. ¿Oyeron? Tienen que escribirme para yo saberlo. A ver, Ana Paula. Sí, hago una pregunta. Usted Usted la ahorita cámara. nos está diciendo, ¿cómo? La cámara, por favor. Ah, ya, espérenme un ratito. No, tiene que peinarse, tiene que vestirse y demás. Ah, Ah, sí. Ah. Ya, ahí sí me ve. sí. A ver. Ya. Una pregunta. Usted ahorita nos está diciendo que el informe, o sea, las exposiciones es en grupo todo, ¿no es cierto? Exponemos en grupo y ya. Sí. Pero, ¿el informe hacemos solos cada uno o hacemos todos un solo informe individual? No, el informe es individual. El informe es individual y lo suben individual a la plataforma. Ya, ya, esa es una pregunta. Y la otra es que, o sea, y los que ya subimos los trabajos. Bueno, ¿está relacionado a todo esto que yo le estuve explicando? O sea, sí falta un poquito de información. Poquito. Bueno, súbelo de nuevo. Yo le voy a dar Ya la fecha a subirlo de nuevo. Ya, Quitas ese y gracias. subes el otro. Ya, gracias. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna duda con la tarea? Entonces, la próxima semana vamos a estarlo haciendo en el horario que está establecido para cada cual. ¿De acuerdo? Si hubiese algún cambio, yo les digo a cada uno. Yo les digo a cada uno. ¿De acuerdo? O sea, le escribo a cada grupo. O si ustedes tienen alguna problema que digan, no, podemos cambiarlo para tal hora, lo hacemos en el horario de la tarde, el horario de la mañana, no sé, como ustedes me digan. Si pueden hacerlo el horario a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde lo hacemos, a las 3, no sé. Doc, Ustedes- una pregunta. Sí. El informe no debería ser grupal y subirle individualmente, porque si lo hacemos individual, el informe va a tener uno una cosa y otro otra cosa. Y para exponer en los grupos no cuadraría, Doc. Porque Ajá, si va a tener una cosa y otro otra cosa. Debería ser grupal y subir cada uno en Ya, su perfecto. plataforma. Está bien, háganlo así. Ya, Ya, Doc. háganlo así. Lo hacen en la el grupo cámara, y lo suben individual. Sí. Ya. A ver. Ya. A ver, del grupo A, B y C, ahí hay estudiantes que son míos de las prácticas. ¿Verdad? Hay estudiantes que son de las prácticas conmigo. Ayer les puse en el chat ese las deficiencias de cada uno. Aquí tengo todas las carpetas ahí. Faltan estudiantes por enviarme
documentos. Yo estoy esperando hoy a la licenciada Nelly, que va a traerme algunos de los que me mandaron ya. Lo tendrán que traer impreso aquí entonces después al ICA y ponerlo en la de esto. Si no, la nota no final no se la van a dar ustedes ahí. ¿Vieron? Otro que las notas no me la han traído, se van sin nota. Yo tengo que sumarle las notas de todas las prácticas que ustedes hicieron, o sea, de los que estoy hablando para los que están en el grupo mío de práctica. Yo tengo que sumarlas todas, sacarle un promedio y ponerle en su carpeta. Ahí. Hay 3 o 4 nada más que entregaron sus notas. El resto se irán con 0. No lo entregan, yo no le pongo nada. Si no la tengo, no se ponen dentro de la carpeta. No, solamente nosotros lo sumamos y guardamos las notas y las ponemos en la carpeta. Así que les digo para todos aquellos que están en el equipo mío de las prácticas, lo hagan lo más pronto posible porque ya se venció el tiempo. Ya se venció el tiempo. Entonces, ¿alguien más, algo que quiera decirnos por el día de hoy? Entonces, con ustedes estaremos viendo ya en la próxima semana en los horarios establecidos normal. ¿De acuerdo? Y ya estaremos presentando. Cualquier duda que tengan, me escriben al WhatsApp o me escriben al interno como ustedes quieran. Tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, en la semana que ya nos toque exponer a los respectivos grupos, empezamos por el grupo que usted diga. O sea, Sí. tenemos que tener preparado todo. Todos tienen que estar preparados. Porque yo puedo decirle, el equipo 5 va a empezar. El equipo 2 es el que le corre más. A lo mejor evalúo 3 grupos, 3 equipos, 4. A lo mejor evalúo 2 nada más. Y los demás grupos le hacen preguntas a ellos y ese le hace preguntas a los demás grupos. Y ahí estamos evaluándolos entonces. Quien genere preguntas y quien responda tiene una evaluación también. Recuerden, entre más notas ustedes tengan, más evaluaciones tengan, mejor recorrido tienen al final. ¿Oyeron? Entonces, ¿algo más? Tania, ¿algo que le preocupe? ¿Algo? Estefanía, Garzón. Nada. Ladi. Bueno, si no tienen ninguna Nada. otra duda, si no tienen ninguna otra duda ni nada de eso, darles las gracias a todos y nos estamos viendo entonces en las exposiciones grupales próximamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, Doc. Bueno, muchas gracias a todos. Ok, Doc.